Capítulo 28. El deshacimiento del miedo. La naturaleza fundamental del miedo. El miedo es la emoción fundamental del ego, es el resultado inevitable de la creencia en la separación, porque si crees que estás separado de tu fuente entonces lógicamente debes temer estar solo, vulnerable, sin protección en un universo potencialmente hostil donde debes defenderte constantemente contra amenazas reales o imaginarias. Y todo el sistema del ego está construido sobre este miedo fundamental. Todas sus estrategias de ataque y defensa surgen de él, todas sus búsquedas compulsivas en el mundo externo son intentos de escapar de él, pero ninguna de estas estrategias funciona realmente porque están tratando de resolver en el nivel de los efectos lo que solo puede resolverse en el nivel de la causa que es la creencia en la separación misma. El miedo tiene innumerables formas, desde los miedos obvios como el miedo a la muerte, al dolor físico, a la pérdida de seres queridos, hasta los miedos más sutiles como el miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficientemente bueno, a ser descubierto como un fraude, a perder el control, a lo desconocido. Pero todos estos miedos específicos son expresiones del miedo fundamental a la aniquilación que surge de la creencia de que eres un ser separado cuya existencia podría terminar, cuando la verdad es que eres eterno, que tu verdadero ser no puede morir porque es espíritu no cuerpo, que nunca has estado realmente en peligro porque lo que realmente eres es invulnerable, inmutable, imposible de amenazar sin importar lo que parezca estar ocurriendo en el nivel temporal de las formas. El ego usa el miedo como motivador, te dice que necesitas el miedo para mantenerte seguro, que sin miedo serías imprudente, que el miedo es una respuesta apropiada y necesaria a un mundo peligroso, pero la verdad es que el miedo mismo es lo que crea la experiencia de peligro. Porque cuando percibes con miedo proyectas amenazas sobre situaciones neutrales. Interpretas las acciones de otros como ataques cuando frecuentemente son solo llamados de amor que surgen de su propio miedo, respondes defensivamente generando así el conflicto que temías, y así el miedo se convierte en una profecía autocumplida que crea exactamente lo que teme, perpetuando el ciclo interminable donde el miedo genera percepción de amenaza que genera más miedo que genera más percepción de amenaza en una espiral descendente que solo puede ser detenida mediante el reconocimiento de que el miedo mismo es el problema no la solución, que soltar el miedo no te hace vulnerable sino que revela tu verdadera invulnerabilidad, que la ausencia de miedo no es ingenuidad sino claridad que ve la realidad en lugar de las proyecciones distorsionadas que el miedo genera constantemente. El proceso de deshacer el miedo. Deshacer el miedo no se logra luchando contra él ni tratando de suprimirlo ni fingiendo que no existe, porque todas estas estrategias solo refuerzan el miedo al confirmar que hay algo que temer, al mantener tu atención enfocada en el miedo, al generar más miedo sobre tu incapacidad de controlar el miedo que ya tienes, sino que el deshacimiento del miedo ocurre mediante la corrección de la percepción errónea que genera el miedo, mediante el reconocimiento de que lo que temías nunca fue realmente amenazante, mediante la comprensión de que tu verdadero ser no puede ser dañado por nada que ocurra en el nivel de las formas porque tu verdadero ser es espiritual, eterno, uno con Dios que no puede ser amenazado por nada temporal. El proceso comienza con la disposición de mirar el miedo honestamente en lugar de negarlo o reprimirlo, de reconocer cuando estás operando desde el miedo en lugar de desde el amor, de notar cómo el miedo distorsiona tu percepción, genera interpretaciones erróneas, te impulsa a comportamientos que solo perpetúan el problema que estás tratando de resolver. Y esta honestidad sobre tu miedo es el primer paso esencial porque no puedes deshacer lo que no reconoces que está ahí, no puedes corregir percepciones erróneas de las cuales no eres consciente, no puedes elegir de nuevo si no te das cuenta de que has elegido mal. Una vez que reconoces el miedo puedes llevarlo al Espíritu Santo, puedes pedir su reinterpretación de la situación que estás temiendo, puedes estar dispuesto a ver de manera diferente, a considerar que quizás tu percepción de amenaza está basada en ilusión no en realidad, a abrir tu mente a la posibilidad de que hay otra forma de ver que no genera miedo sino paz, no produce contracción sino expansión, no crea separación sino que revela la unidad que siempre ha estado ahí bajo las apariencias de conflicto. El Espíritu Santo no niega que las situaciones desafiantes existen en el nivel de la forma, no pretende que el mundo no presenta dificultades, no te dice que ignores los problemas prácticos que necesitan atención, pero reinterpreta todo desde la perspectiva de que tu verdadero ser nunca está amenazado, que tu paz no depende de que las circunstancias sean de cierta manera, que puedes mantener tu conexión con tu fuente interna sin importar lo que esté ocurriendo externamente, y esta
Reinterpretación disuelve el miedo no cambiando las circunstancias sino cambiando tu percepción de ellas, no eliminando los desafíos sino mostrándote que los desafíos no tienen el poder que el ego les atribuía, no haciendo que el mundo sea menos peligroso sino ayudándote a reconocer que tu verdadero ser nunca ha estado en peligro real. La relación entre miedo y amor. El miedo y el amor son mutuamente excluyentes, no puedes experimentar ambos simultáneamente, porque el amor ve unidad mientras que el miedo ve separación, el amor confía mientras que el miedo desconfía, el amor se expande mientras que el miedo se contrae, el amor da libremente mientras que el miedo acumula defensivamente, el amor ve inocencia mientras que el miedo ve culpa, y por lo tanto en cada momento estás eligiendo entre estos dos, estás percibiendo con amor o con miedo, estás respondiendo desde tu verdadera naturaleza amorosa o desde el ego temeroso, y esta elección determina completamente tu experiencia sin importar cuáles sean las circunstancias externas, porque las circunstancias son neutrales, no tienen significado inherente, solo tienen el significado que tú les das mediante tu elección de interpretarlas con amor o con miedo. El ego quiere convencerte de que el miedo es a veces apropiado, que hay situaciones que realmente ameritan miedo, que sería irresponsable responder con amor cuando claramente la situación requiere defensa, protección, vigilancia contra amenazas reales. Pero el Espíritu Santo te enseña que no hay situación que amerite miedo porque el miedo mismo es lo que crea la experiencia de amenaza, que responder con amor en lugar de con miedo no es ser ingenuo sino ser sabio porque el amor ve claramente. Mientras que el miedo distorsiona, el amor sana mientras que el miedo perpetúa el problema. Cuando eliges el amor sobre el miedo en situaciones donde el ego insiste en que el miedo es apropiado, cuando mantienes tu paz en circunstancias que normalmente te habrían aterrorizado, cuando respondes con compasión donde el ego quería que respondieras con ataque defensivo, estás demostrándote a ti mismo que el miedo nunca fue necesario, que la amenaza que percibías era proyección de tu propio miedo no realidad objetiva, que tu paz no depende de controlar las circunstancias sino de tu propia elección interna de alinearte con tu verdadera naturaleza amorosa en lugar de con el ego temeroso, y estas experiencias de elegir el amor sobre el miedo construyen gradualmente tu confianza de que puedes mantener tu paz sin importar lo que esté ocurriendo, que el amor es realmente más fuerte que el miedo, que tu verdadera naturaleza es amor no miedo aunque hayas estado identificado con el miedo durante tanto tiempo que habías olvidado temporalmente que el amor es lo que realmente eres, lo que siempre has sido. Lo que nunca has dejado de ser excepto en tu creencia, en tu identificación errónea con el ego que solo puede existir en un estado de miedo constante porque el ego mismo es miedo condensado en un sistema de pensamiento, en una falsa identidad, en un patrón de percepción que se disuelve completamente cuando finalmente eliges el amor de manera tan consistente, tan completa, tan incondicional que ya no hay espacio para el miedo, ya no hay lugar donde el ego pueda esconderse, ya. No hay justificación para mantener la identificación con el miedo que ahora reconoces como completamente innecesaria, completamente contraproducente, completamente opuesta a tu verdadera naturaleza como amor que se extiende infinitamente sin miedo, sin límites, sin las contracciones defensivas que caracterizaban tu existencia mientras permanecías identificado con el ego temeroso. La libertad que viene de soltar el miedo. Cuando finalmente sueltas el miedo completamente, cuando ya no permites que el miedo determine tu percepción ni dirija tu comportamiento ni limite tus elecciones ni constriña tu vida, experimentas una libertad tan profunda, una expansión tan grande, una alegría tan pura que reconoces que todo el sufrimiento de tu vida provenía del miedo, que el miedo era la única prisión real, que soltar el miedo es la única liberación verdadera, y que nunca necesitaste el miedo para nada, que todas las funciones que el ego atribuía al miedo pueden ser cumplidas mucho mejor por el amor que ve claramente, responde apropiadamente, protege genuinamente sin las distorsiones que el miedo introduce constantemente. La libertad del miedo no significa que vivas imprudentemente ni que ignores señales de peligro real ni que pongas tu cuerpo en situaciones innecesariamente arriesgadas, sino que significa que ya no tomas decisiones basadas en miedo, ya no interpretas situaciones neutrales como amenazantes, ya no proyectas sobre otros tus propios miedos y luego crees que te están atacando. Ya no vives en un estado de vigilancia constante esperando que algo malo ocurra, ya no controlas obsesivamente todo en tu vida tratando de prevenir los resultados que temes, sino que vives desde la confianza en que estás guiado, protegido, sostenido por una inteligencia superior que sabe mejor que tu mente limitada lo que necesitas en cada momento,
que orquesta todas las circunstancias para tu máximo beneficio espiritual, que está constantemente trabajando para llevarte hacia tu despertar aunque no puedas ver cómo todas las piezas encajan en el plan perfecto. Esta libertad te permite vivir espontáneamente en lugar de defensivamente, crear audazmente en lugar de limitadamente, relacionarte auténticamente en lugar de guardadamente, dar generosamente en lugar de calculadoramente, amar incondicionalmente en lugar de condicionalmente, ser completamente tú mismo en lugar de pretender ser lo que el ego dice que deberías ser para estar seguro, para ser aceptado, para evitar el rechazo que temes, y en esta libertad de simplemente ser quien eres sin miedo. Descubres que eres mucho más de lo que alguna vez imaginaste mientras estabas identificado con el ego limitado, que tienes capacidades que nunca exploraste porque el miedo te mantenía jugando pequeño, que puedes hacer contribuciones que nunca hiciste porque el miedo te mantenía escondiéndote, que puedes experimentar niveles de conexión que nunca conociste porque el miedo te mantenía aislado detrás de defensas que creías necesarias para tu protección pero que en realidad solo te estaban aislando, separando, impidiendo que experimentaras la intimidad verdadera, la creatividad genuina, la alegría pura que son tu herencia natural una vez que sueltas el miedo que ha sido la única obstrucción real, el único límite verdadero, la única prisión de la cual necesitabas escapar para ser libre de vivir plenamente, amar completamente, expresar auténticamente lo que realmente eres más allá de todas las limitaciones que el miedo había impuesto durante toda una vida de identificación con el ego que ahora finalmente has soltado, permitiendo que emerja tu verdadera naturaleza como amor sin miedo, como luz sin sombra, como libertad sin límites.